Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy el ingeniero Fabián Alférez Uribe, vicepresidente de difusión de la Sociedad Mexicana de Ingenieros Administradores. Agradecemos mucho su presencia en esta ponencia del ciclo Administrando la Ingeniería. En esta ocasión nos acompañan el ingeniero José Francisco Ponce y Córdoba, quien nos brindará su conferencia titulada Toma de decisiones con base al flujo financiero de los proyectos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, ingeniero. Cedo la palabra a nuestro presidente, el ingeniero Lourdes Ortega Alfaro. Adelante, Lourdes. Gracias, Fabián. Buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a nombre de la Sociedad Mexicana de Ingenieros Administradores. Este evento pertenece al ciclo de conferencias Administrando la Ingeniería y el día de hoy, como ya nos mencionó Fabián, nos acompaña el ingeniero José Francisco Ponce Córdoba, coordinador del Comité de Gerencia de Proyectos y del Comité Dictaminador de Peritos Profesionales en Gerencia de Proyectos del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Con este motivo, aprovecho para invitarlos a participar y certificarse como peritos en la materia, ya que requerimos profesionistas de alta calidad técnica que tengan capacidad de llevar los proyectos a una terminación adecuada. En breve, el Colegio de Ingenieros Civiles de México estará presentando las bases para estos aspirantes y con mucho gusto estaremos compartiéndola también con ustedes. El día de hoy, el ingeniero Ponce se centrará en la variable del costo dentro del desarrollo de los proyectos. Sin embargo, no hay que olvidar la interrelación de las variables de tiempo, costo y calidad, de las cuales habrá que encontrar el punto de equilibrio. De ahí que la ruta crítica será parte fundamental para la toma de decisiones y si bien esta ponencia no podrá ahondar de forma profunda en el tema, esperamos poder desarrollar posteriormente para ustedes un curso específicamente para esta herramienta, a fin de que podamos dedicar un poco más de tiempo para su comprensión y uso adecuado. Gracias, ingeniero, por acompañarnos y gracias a todos los que están conectados el día de hoy. Esperemos les resulte tan interesante este tema como a nosotros. Los dejo con el ingeniero Fabián Alférez nuevamente para que nos haga favor de leer la semblanza del ingeniero Ponce. Muchas gracias, Lulu. Vamos a leer un poco sobre la semblanza de lo que ha hecho el ingeniero Francisco Ponce. El ingeniero José Francisco Ponce y Córdoba es ingeniero civil, es especialista en construcción por la UNAM, especialista en administración de proyectos de infraestructura por el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Cursó el diplomado en asociaciones públicas privadas en proyectos de infraestructura y servicios en la Universidad Anáhuac del Sur y la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría. Realizó el programa D1 en alta dirección del IPAD. Es perito profesional en ingeniería de costos, también es perito profesional en gerencia de proyectos de infraestructura, ambos por el Colegio de Ingenieros Civiles de México.
Es testigo social para la Secretaría de la Función Pública desde el 2006. También es testigo social para la Comisión Federal de Electricidad desde el 2019. Como director de la empresa Ingeniería y Administración Racional de Proyectos, ha sido 3 veces vicepresidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría. Desde 1970 es socio vitalicio del Colegio de Ingenieros Civiles de México. En el colegio colabora con el Comité de Normatividad y Enlace Legislativo, así como con los comités de certificación de ingenieros civiles, ingeniería de costos, gerencia de proyectos, en el Comité Dictaminador de Peritos Profesionales en Gerencia de Proyectos y en el Comité de Gerencia de Proyectos. En estos dos funge como coordinador de los mismos. Desde 1984 ha impartido diversos seminarios sobre ley de obras públicas, ingeniería de costos, supervisión y dirección de obras, y programación y control de obras. En el Colegio de Ingenieros Civiles de México, en el Centro de Educación Continua de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, y en prácticamente todas las dependencias del gobierno federal relacionadas con obras de construcción, en las Cámaras Nacional de Empresas de Consultoría, e Industria de la Construcción y otras instituciones afines. Tiene más de 50 años de experiencia profesional en el sector de construcción, sobre todo en la supervisión y dirección de obras en el sector público y en la iniciativa privada, principalmente con equipo pesado. Los tipos de obra atendidos son terracerías, construcción y reestructuración de edificios, de edificación urbana y puentes. Ha realizado diversos peritajes sobre controversias contractuales y su campo de trabajo principalmente ha sido la gerencia de proyectos. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos, ingeniero Ponce, y le cedo la palabra. Muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer a la Sociedad Mexicana de Ingenieros Administradores la oportunidad que me da para estar con ustedes en esta sesión tan interesante. Doy las gracias también muy cumplidas a la presidente, el ingeniero Lourdes Ortega, y agradezco su confianza. Lo que voy a exponer a ustedes es un procedimiento, una metodología basada en la ruta crítica y que, como todos sabemos, tiene sus orígenes en lo que es la planeación. El diccionario de la Real Academia Española, así en una fase muy simplista, dice que planeación es buscar cumplir con los objetivos. Eso es a lo que nos vamos a centrar hoy, sobre todo pensando que tenemos a nuestro alcance una serie de herramientas, el Excel, que nos servirá para cuadrar todos nuestros datos, y los avances tecnológicos. La presentación que doy viene de un taller que se imparte en el CAPIT y es parte de la formación de los especialistas en administración de gerencias de proyectos. Entonces, sin más, comentando nada más que hablaremos de los principios básicos de la ruta crítica y después pasaremos a ver el procedimiento. Entonces, comparto con ustedes mi pantalla. Me hacen favor de decirme si la vemos. Sí, ingeniero, la vemos bien. Sí, ya estamos todos ahí. Muy bien. Pues iniciamos y decíamos, el tema de hoy es toma de decisiones en base al flujo financiero de los proyectos. Es la aplicación total de la teoría de redes, la ruta crítica principalmente, y su uso y aplicación general en obras. Voy a hablar sobre un tema que creo que es interesante para todos: dinero. Pero lo vamos a hablar desde el punto de vista de planeación, obviamente el control. Y como dijo la ingeniero Ortega, están involucrados el costo y el tiempo. La calidad es fija, o sea, la calidad es inamovible. Y en los 3 parámetros, costo, tiempo y calidad, ese como tal no tiene posibilidad de modificarse. Entendamos qué es calidad. Calidad es el cumplimiento de las especificaciones. Y con eso me quiero referir, por ejemplo, a un concreto de 100 kilos sobre centímetro cuadrado que debe cumplir con unas características de calidad. Y un concreto de 400 kilos sobre centímetro cuadrado tiene que cumplir con otras características de calidad.
pero tan bueno es uno como el otro dependiendo del uso y la aplicación que se le vaya a dar. En cuanto a la teoría de redes, vamos a hablar específicamente de la ruta crítica, sus conceptos básicos nada más, qué son las holguras, que es lo que más nos va a interesar tratar. Esto lo vamos a reflejar en el diagrama de Gantt, el cual es construido a través de los datos de ruta crítica. O sea, el diagrama de Gantt, también conocido como diagrama de barras, estamos muy acostumbrados a manejarlo a nuestro libre albedrío. Aquí nos daremos cuenta que el diagrama de Gantt es una representación de la ruta crítica mediante el sistema de barras. Y lo que haremos será optimizar la curva. Voy a aclarar un poquito más adelante este término. Vamos a usar los histogramas. Yo creo que todos recordaremos nuestra época de estudiantes. Entonces regresaremos a esa etapa. Haremos ajustes sobre los histogramas para normalizar la función. Vamos a optimizar la curva y vamos a conseguir el objetivo. Este objetivo es fijado desde la etapa de planeación, se plasma en el contrato y debemos de cumplir con los parámetros establecidos del costo, del tiempo y de la calidad. Pero para ello iremos viendo cada uno de estos puntos cómo debemos de analizarlo. Esto se maneja en una hoja de rotafolio, así de sencillo. Lo dividimos en 4 cuadrantes. En el cuadrante superior izquierdo tenemos la red y la ruta crítica y hay un esquema. Después pasaremos a analizar una tabla de cálculo donde tenemos que obtener nuestros datos de inicios próximos, terminaciones próximas, producto del diagrama. Calcularemos el inicio remoto, la terminación remota y las holguras. Veremos qué actividades son críticas y en ese mismo cuadro tenemos los recursos, que en este caso estamos citando ahí, ustedes ven 3, 1, 2 y 3, pero en realidad es del 1 a la n. Y la actividad la señalamos en esa columna como que sí es crítica mediante un asterisco. Al terminar este cálculo del cuadro, pasamos a analizar lo que está reflejado en la parte inferior derecha, que corresponde esquemáticamente a diagramas de barras, pero los cuales tienen inicio próximo y terminación remota, no están colocados a libre albedrío. Con esos datos, jugando con las holguras, hacemos los ajustes, llegamos a un histograma, una posición de histograma definitivo que le llamamos, y entonces subimos este histograma y este análisis a la parte superior derecha, donde esquemáticamente tenemos pues histogramas y una curva que es, en términos generales, cómo se desarrollan las obras. Iniciamos muy lentamente y luego subimos y luego volvemos a bajar después de tener un máximo. Eso es lo que vamos a buscar para que en base a lo que hayamos planeado estemos en posibilidad de cumplirle a todos los interesados e involucrados en los proyectos. He hablado de proyectos en un aspecto genérico, dado que la ruta crítica puede aplicarse a cualquier proceso. También estoy utilizando obras porque en términos generales estamos acostumbrados a hablar de una ruta crítica y que ésta sea aplicada en obras. Pero repito, puede ser aplicada en cualquier proceso. En la parte derecha inferior tienen ustedes unas sigmas, unas sumatorias que se refieren al control que debemos de tener sobre todos nuestros registros y que para esto se nos hace, si no indispensable, muy útil el uso de las tablas de Excel que en automático nos dan la posibilidad de asegurar que los resultados que vamos obteniendo paso a paso sean correctos. Seguimos. Hemos dicho que vamos a hablar sobre dinero. Nada más que el tiempo es oro. Entonces, caray, ya se relacionaron el costo y el tiempo. Y dijimos antes
la calidad es el cumplimiento de las especificaciones, nada más eso. Cumplan con lo que prometieron. Tendremos que establecer los controles de costo, del tiempo y de la calidad. Y curiosamente, en el sector público, el artículo 134 de la Constitución es el que nos rige en nuestro quehacer. En contraste, en la iniciativa privada, bueno, pues siempre vamos a encontrar al dueño que quiere que todo sea bueno, bonito y barato. Y además está protegido por una legislación que se establece en el contrato de obras. Ambas acciones se ligan y se vuelven similares cuando entramos a la etapa del concurso. Este es el esquema del desarrollo de las obras en general. Debo de buscar que todo esto se desarrolle en un marco de seguridad, de mejora continua, y con esto estoy tendiendo a obtener la calidad total en el desarrollo de mis trabajos. Voy a trabajar en base a la planeación, que como dijimos muy sucintamente es conseguir el objetivo planeado. Esto lo tengo que hacer en base a un proyecto, o sea, especificaciones y volúmenes. Pero muy importantes son los procedimientos generales de construcción a aplicar en el desarrollo de los trabajos, dado que las características mismas de la obra será la que señale cuál es el más adecuado, y eso va a afectar los análisis de rendimiento. No es lo mismo excavar 20 metros cúbicos en una zona totalmente despoblada a excavar 20 metros cúbicos en una zona altamente poblada, como pudiera ser el Pedregal de San Ángel. Esto me va a afectar en cuanto al costo. Yo el costo para el desarrollo de mis trabajos debo hacerlo, calcularlo en unas condiciones normales, en los análisis de precios unitarios, para obtener un presupuesto normal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que los trabajos que se desarrollan en un tiempo óptimo tienen un costo óptimo también. En ese aspecto, si yo el trabajo trato de hacerlo en menos tiempo, por consecuencia, ahí vemos una figura, una ley de variación, que si yo recorro los trabajos hacia el lado izquierdo, el costo en automático se eleva. Si a diferencia pierdo el control del tiempo o ocurren otras circunstancias y hacen que los trabajos se desplacen hacia el lado derecho, el costo se nos va a incrementar. Entonces, inicialmente nosotros vamos a hacer nuestro análisis en cuanto a las condiciones óptimas en el desarrollo de nuestros trabajos. Esto lo cito y hago énfasis porque en muchas ocasiones se nos cita en las convocatorias o en las características para el desarrollo de las obras los tiempos a ejecutar. Bueno, la recomendación es que primero veamos realmente cuánto es el tiempo que yo requiero, porque eso afecta directamente en el costo. Por otro lado, en los programas de obra pues, tengo que tomar en cuenta las características del proyecto, las características de la ejecución, el lugar donde voy a trabajar, los días festivos, los días feriados, etc. Yo les recomiendo que cualquier análisis que quieran hacer lo hagan a partir de lo que tradicionalmente se conocía como las 7 Ws. Ahora ya es 7 Ws más 2. Y esto simplemente es el hecho de contestarnos las 7 preguntas. Y el 7 W se les denomina porque interviene la letra W en cada una de ellas. Primera, what, ¿qué? 2, why, ¿por qué? 3, where, ¿dónde? When,
¿Cuándo? Who, ¿quién? While, ¿por qué? Y la séptima, que bueno, si no empieza con W, es una muy importante. ¿Cómo? How. ¿Cómo es como voy a resolver este problema? Las Ws que se le han adicionado últimamente es por el entorno y la situación que vivimos, en el cual decimos we, o sea, nosotros somos los que vamos a resolver esta situación, nosotros somos los que vamos a atender este trabajo. Y el último, uno de los más importantes, es cuánto, how much, cuánto nos va a costar esto. Y aquí había una primera toma de decisión. Desde ahí diría yo, ¿a este costo lo hago o no lo hago? Entonces es muy importante desde un principio el tener una idea clara de si el presupuesto que hemos elaborado es congruente con las características del programa que estamos desarrollando. Bien, la planeación debe establecerse a partir de proyectos completos. Bueno, esto es muy fácil decirlo. El problema es que hay que decir que sean completos de preferencia. Porque la triste realidad es que en ocasiones, no quiero citar con qué frecuencia, pero nos faltan datos. Pero lo importante es conocerlo, qué es lo que tenemos. Porque las actividades siempre las van ustedes a encontrar que se desarrollan en dos ejes. El eje de qué es importante y el eje de qué es urgente. Entonces ahí tienen ustedes una matriz completa para encontrar el grado de problemática del proyecto o de la actividad que están desarrollando, simplemente haciendo una matriz de I cruz U. Esto me sirve para saber dónde estoy. Conozco dónde quiero estar. Y entonces el punto es, ¿cómo llego? ¿Dónde quiero estar? Es la carta de intención, el contrato que generalmente se establece en la gerencia de proyectos, que son los responsables del cumplimiento de los parámetros, dijimos, de costo, tiempo y calidad. Y entonces aquí le aplicaríamos a este proceso las 7 Ws, obviamente, más las otras 2 Ws. Esto requiere de control. No es simplemente, ya planeé, ya lo hice, ya vi, ya dije. No. Tenemos que verificar una por una las características de control que haya. Como ustedes se habrán dado cuenta, dijimos que la calidad es inamovible, entonces es un parámetro fijo. Y el costo va a estar muy ligado al tiempo que hayamos pactado, porque como dijimos, como este tiempo óptimo que obtuvimos al estar haciendo nuestros cálculos quizás no corresponda al tiempo al que nos comprometimos, bueno, pues ahí tendremos un problema que se va a reflejar en el costo. Es importante controlar el tiempo para así controlar el costo. El método tradicional de ruta crítica contempla estos elementos. Tenemos actividades que se ligan mediante un nodo. Este nodo es IOJ, y se le denomina así porque son los nodos inicial o final de una actividad. En el diagrama, las actividades siempre deben de estar contenidas por dos nodos, que son el inicial y el final. Se le denomina evento a ese circulito. IP, que se representa generalmente con un cuadrito a la izquierda del evento, corresponde a la iniciación próxima. Y TR, que es un círculo a la derecha, corresponde a la terminación remota. O sea, IP es la iniciación próxima de una actividad, es cuando puedo iniciar mi actividad. Y TR es cuando debo terminar la actividad, para que en ninguno de los dos casos el proceso se vea afectado.
Ay. Esta forma de representar la ruta crítica es la que se puede conocer como la clásica o tradicional. Hay un método que se llama el método Fondal o de nodos, en el cual no se ponen actividades, sino se representa por figuras geométricas. En términos generales es un hexágono, pero se pueden utilizar cuadros, círculos, rectángulos, etcétera, etcétera. Y ahí es donde se reflejan todos los datos que, excepto el nombre de la actividad, porque no cabría. ¿Sí? Esto requiere, y es una de las desventajas, el tener que tener una lista de actividades para andar consultando nuestro diagrama. La actividad 38, ah, caray, déjame ver la lista. ¿Dónde está? Y si esa lista no está contenida en el plano, pues sí vamos a tener algo de problemas. Hay otra representación que es variante del clásico y es poner el I o el J arriba del círculo y en los dos cuadrantes inferiores poner el IP y el TR. Recordar IP, fecha de inicio para no retrasar el proyecto. TR, fecha de terminación para no retrasar el proyecto. El sistema de ruta crítica son actividades que llegan a un nodo, se desarrolla una actividad, la cual depende de las anteriores, pero esta a su vez hace depender a las posteriores. Entonces, este sistema se traduce en una dependencia de siempre. Ahí está una representación en nodos. Aquí no hay auxiliares. Auxiliares se les llama a las flechas de relación que solo sirven para marcar dependencia. Como en este caso no se requiere, puesto que no se unen, no hay flechas de relación o auxiliares. Aquí tenemos principios básicos. En el inicio, que pueden ser n inicios, todos serán con 0 y a través del desarrollo de nuestro proyecto llegaremos a un fin, es solo un fin. Entonces es el principio también de la ruta crítica. Ustedes pueden tener cuantos inicios quieran, pero siempre tienen que tener un solo fin. Ahí está una representación de una actividad. Muy simplista, decimos, es una obra que tarda un tiempo T, que siempre se relaciona y se pone abajo del nombre, inicio próximo y terminación remota. Ahí está la excavación, el tendido de tubería y el relleno. Claro, esto no es lógico porque en esta representación el evento, la actividad de excavación no tiene que terminarse para que iniciemos el tendido de la tubería, ni el tendido de la tubería tiene que terminarse para que iniciemos el relleno. Ahí es donde se traslapan las actividades. Este es un diagrama de ruta crítica y la ruta crítica es el camino más largo que tenemos. Para construir el diagrama de la ruta crítica nos apoyamos en una matriz de dependencia, la cual simplemente señala de qué depende cada una de ellas, ¿sí? Y ahí está representada. La actividad B depende de la actividad A, la actividad C depende de la A, D depende de B, etcétera, etcétera. Este diagrama va a aparecer en la hoja de rotafolio en la parte superior izquierda, dijimos, y ahí es donde representamos todo lo que tenemos de nuestro proyecto. En la parte inferior vamos a hacer aparecer la tabla de cálculo. Tendremos la representación del diagrama de Gantt y los histogramas. Para el proceso, en la determinación del flujo efectivo, vamos a elaborar la lista de actividades, vamos a especificar las secuencias de actividades mediante una matriz, vamos a determinar la duración de las actividades. Esto es muy importante. Esto viene de los procedimientos generales de construcción de nuestra área de costos. Hay que elaborar una red gráfica de flujo, encontrar los tiempos inicio próximo, terminación remota, terminación próxima, inicio remoto. Hay que evaluar las holguras, la ruta crítica y el tiempo total del proyecto. Hay que dibujar el diagrama de barras o Gantt con la siguiente secuencia. Primero, vamos a dibujar la ruta crítica para checar su continuidad. Luego tendremos valores próximos. Luego tendremos valores remotos. Vamos a aplicar el recurso número 1, o sea, su valor,
en la forma siguiente. Primero en las actividades críticas, luego en las actividades próximas. Vamos a sumar críticas con próximas. Vamos a calcular cómo funcionan actividades remotas, cuál es su posición. Sumamos críticas más remotas. O sea, los valores de las sumas de las actividades próximas y remotas deben ser iguales y las sumas de los críticos más IP y críticos más TR tienen que ser iguales. Dibujamos el histograma de los incisos A, críticos, C, crítico más IP y crítico más TR. Y optimizando los recursos, normalizamos la curva para obtener el histograma definitivo y la posición definitiva de las barras. Y ya sobre el definitivo aplicamos el recurso 2AN. Y valorizamos los recursos, o sea, son los egresos. Y analizamos el programa de pago de ingresos, si es que lo tenemos coartado, y si no, pues lo calculamos en base a nuestro flujo. Calculamos los productos financieros. En todas las obras hay ocasiones en que nos falta el dinero, o bueno, como condición muy especial, a lo mejor nos sobra el dinero. Y así obtenemos nuestro flujo de efectivo, que es a lo que estamos tendiendo. Vamos a pasar a mostrarlo. Aquí tenemos los datos del problema. Aquí tenemos la tabla de secuencias. Tenemos la duración de las actividades. Tenemos el costo de cada uno de los recursos, en este caso 3, que nos ha dado nuestra área de costos. Y aquí está la forma en que se nos va a pagar. Nosotros en los ingresos hemos considerado 30% indirectos y utilidad. Hay pagos en un caso de un anticipo, hay pagos porcentuales en plazos y los productos financieros, ¿cómo funcionan? La pregunta es, entramos así a nuestra obra, esto es en papel, ¿eh? Y eso tenemos que resolverlo y tenemos que contestarlo. La descripción del diagrama, del proceso. Vamos a dibujar el diagrama de la matriz anterior en la hoja de rotafolio en el cuadrante superior izquierdo. Ahí está. ¿Se acuerdan? Esto fue lo que comentamos. Este diagrama aparecería ahí. Luego tendremos la tabla de cálculo que se ubica en el cuadrante inferior izquierdo de nuestra hoja. Aquí asentamos los datos de inicio y terminación de las actividades para obtener las holguras. La tabla de cálculo, como dijimos, va alojada en el ángulo inferior, cuadrante inferior izquierdo de nuestra hoja de rotafolio. Quiero hacer un pequeño paréntesis simplemente para recordar cómo calculamos la holgura de nuestras actividades. Esta es una actividad que tiene dos posiciones de inicio próximo y de terminación remota. Y ese es el lapso de tiempo en el que puedo desarrollarlo. Entonces, el inicio próximo más la duración me dará la terminación próxima. La terminación remota menos la duración me dará la inicio remota. Y la holgura la puedo obtener mediante la diferencia de las terminaciones o de los inicios. Y para que la holgura sea cero, pues necesitamos que las terminaciones próximas y remotas sean cero y que como consecuencia los inicios próximos y remotos sean cero. Aquí tenemos ya la tabla llena. Como ustedes pueden observar, es una cantidad de números que hemos obtenido del diagrama y del cálculo que hemos hecho. Tenemos los recursos, cómo se aplican, cuánto cuestan, esto es área de costos, y el total tanto de nuestros recursos como de los tiempos. Al dibujar el diagrama de barras, según la secuencia que dijimos, primero críticas, luego valores próximos, finalmente remotos, lo haremos en el cuadrante inferior derecho en grande. Ahí está el cuadrante inferior derecho. Esta es la representación en barras del desarrollo de la obra. Como ustedes podrán observar, tenemos todo esto dibujado en base a la ruta crítica. Las actividades críticas tienen color verde. Hay que checar
la continuidad del proceso de principio a fin. Si ustedes siguen y observan, van a encontrar que todas las actividades verdes están ligadas inicio y fin a una actividad antecesora o predecedora y va desde el día 0 hasta la terminación total. En este caso, el proceso llegó a 21 unidades de tiempo. Las actividades con holgura, la IP, está en azul. Ahí represento cuándo debo desarrollar esa actividad. Y en color rojo está la representación cuándo debo determinarla. Entonces, este diagrama, como ustedes ven, es inamovible. No se trata de que estemos jugando con las actividades más o menos. No, esto ya tiene un término técnico, exacto, matemático, en el cual las actividades se desarrollan de acuerdo a la secuencia y dependencia que nosotros establecimos para el desarrollo completo de la obra. Por último, en el proceso, en una hoja de rotafolio en el cuadrante superior derecho, vamos a hacer aparecer los histogramas. Ahorita verán ustedes prácticamente cómo es. Aquí tienen ustedes las actividades dibujadas de carácter crítico, en el cual se han vaciado los recursos que requieren cada una de esas actividades por unidad de tiempo. En la parte superior del diagrama de Gantt se registrarán los valores de las actividades. Entonces, según se indica, tenemos pues los valores en cada unidad de tiempo, iniciando con los críticos. Perdón, como que se trabó la... bueno, ahí están los valores críticos, yo creo que ya seguimos. Ahí lo ven ustedes en el renglón. Y así sucesivamente vamos a ir llenando cada uno de estos renglones, que aquí están sus títulos, hasta llegar al último, que es precisamente el flujo de efectivo. Algo le está pasando a ingenieros, algo le está pasando a mi presentación, porque no tengo oportunidad de... Si gusta, la puedo compartir yo, ingeniero. A ver, ingeniera, permítame tantito, a ver que la verdad no sé. Ya hace rato me hizo un extraño, pero como estoy moviendo esto, a ver, voy a salirme, a ver si puedo. Apareció el cash flow. No, creo que ya lo habíamos visto, ¿no? Que era el siguiente paso al que debíamos de llegar. Uy. ¿Le parece si la comparto, Inge? Bueno, lo único que estoy tratando es de volverla a restituir. Si no, no sé. Mire, aquí lo tengo ya. Pero no aparece. No sé por qué. Sí ven que la tengo aquí. Nada más que no sé por qué no entro, ingeniera. Ya entré. A ver. Sí, aquí estoy yo. Bueno, estoy ya pasé, inclusive ya no voy a mover este renglón de abajo. Esa es la siguiente filmina. Voy a ver si puedo ligarla con la anterior. Sí, ahí está. Tendríamos los valores críticos hasta llegar al cash flow. Después, en el mismo esquema, tenemos que están los valores críticos, que eran con los que habíamos iniciado. Registro los valores de las actividades IP y TR y sumamos con críticos. Ahí está la IP, el renglón de IPs.
Ahí está el renglón de TRs. Ahí está el renglón de críticos más IP y de críticos más TR. Y aprovechando las holguras de las actividades, las reubico estratégicamente dentro de su periodo de ejecución y obtengo el histograma definitivo. Ahí voy a tener una ley de variación de cómo tengo que aplicar mis recursos, ¿sí? En el que aplicaré los valores en cada uno de los renglones según se indica. Aquí vean ustedes que en el lado izquierdo tenemos los recursos. Allí aplico el recurso 2. En el 1 me sirvió para lograr encontrar mi posición definitiva del histograma. Y ya con esa posición definitiva tengo que aplicar valores desde el 2 a la n, lo que ustedes quieran. Ahí está el 3, 4, 5, hasta el valor n. Y nuevamente llegaríamos al final, haciendo todo este proceso, a encontrar el flujo de efectivo. O sea, aquí es donde vamos a encontrar las utilidades esperadas contra lo que es mi objetivo. Esto sería el proceso en el cual matemáticamente yo puedo, si cumplo con las características que me impuse, lograr mi objetivo. Es interesante analizar el dibujo de los histogramas. Un histograma aquí representa los valores críticos, o sea, lo mínimo que debo de tener siempre en mi obra. Si yo en un momento dado no cumplo con estos recursos, la obra no va a funcionar. Yo puedo representar entonces los críticos más los próximos con histograma que se reflejaría, si ustedes observan, está como que cargado a la izquierda, o sea, al inicio. Ese es el crítico más el IP. Y después, en condición similar, tendríamos el de los críticos más el TR, que jala hacia la derecha. Vean cómo iniciamos, llegamos a un máximo, bajamos, ah caray, tenemos ahí una caída, nos volvemos a levantar, volvemos a caer, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, es interesante ver cómo se comportan estos histogramas. Pero, si tratásemos de representarlo en una forma, en una curva envolvente, encontraríamos que este es el diagrama de flujo normal en una obra. Esto es a lo que estamos acostumbrados más o menos a ver. Pero yo lo que quiero es tener un histograma ideal. Yo diría, son líneas horizontales, ese sería lo ideal. Bueno, habría que pensar en cómo aplico mis recursos, cuáles recursos requiero, qué demanda tengo de mano de obra calificada, etcétera, etcétera. En los materiales, ¿sí? Para eso me ayuda este diagrama. Pero fíjense que generalmente, pues me encuentro con diagramas similares al que vemos. Entonces, aquí ven ustedes que hay muchos picos, muchos bajos, etcétera. O sea, aquí hay unos hoyos que son las cimas. Cimas con S, como todos ustedes saben, quiere decir puntos bajos. Y mi problema está en que tengo puntos altos. Y esas son cimas. Yo lo que tengo que hacer, usando las holguras y haciendo los ajustes posibles, suprimir cimas y cimas. Y así es como encontramos el histograma definitivo. La forma del envolvente del histograma es a nuestra elección, o sea, si el punto está más allá, más acá, nosotros lo elegimos y lo vemos en función de las modificaciones que pueda yo tener de acuerdo a la posición de mis actividades. Lo que debo de buscar es que solo tenga una vez un cambio de pendiente. O sea, ahí está mi diagrama de cómo quedaría el definitivo y ahí está cómo está la curva. Y entonces, como ustedes pueden observar ahorita, estas son diferentes curvas en las que yo, diferente posición. Si inicié muy fuerte al principio, pues luego bajo. O si inicié muy despacio al principio, pues luego subo. Pero aquí lo importante es que la cambio de pendiente, que la pendiente solo cambie
o buscar que solo cambie una vez de signo. No siempre llegamos al ideal, pero lo mejoramos. Aquí tenemos otro caso. En este caso, el histograma rojo me representa los valores críticos. En el esquema verde tengo los críticos más IP, que como dijimos están cargados a la izquierda. Y aquí tenemos los valores con terminación remota, o sea, en el azul los valores se cargan a la derecha. Entonces son figuras similares relativamente, pero con esa característica, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, en este caso particular de esta obra, pues por las características teníamos grandes entradas, grandes caídas, etcétera, etcétera, ¿sí? Tuvimos que utilizar mucho las holguras y en este caso particular llegamos a una situación, bueno, yo no diría ideal, pero sí fue un histograma similar al que les muestro. En otro caso que tenemos aquí, el crítico es el rojo, el crítico más el IP es el punteado azul, crítico más TR es el punteado con gris. En el definitivo, para normalizarlo, se tratan de aprovechar las holguras de todas las actividades posibles. Y entonces el definitivo es el que ven ustedes allí en un color magenta, ¿sí? Que bueno, pues digo, no es mucho mejor que el otro, pero si observan ustedes, no tiene más que un cambio de pendiente. Después de eso, ya tenemos la posición de mis actividades en un punto fijo. En ese punto es donde debo de aplicar mis recursos 2 a la n. Y en ese caso particular, el recurso 2 está reflejado con un color negro. El recurso 3 está reflejado en un color amarillo. Estos valores los llevo a los renglones que cité anteriormente. Y así es como, haciendo las sumas y el proceso de tomar en cuenta mis egresos, combinándolos con mis ingresos, aplicándole productos financieros cuando sea el caso, como mencionamos, si necesito dinero, pues tendré que pedirle dinero al banco y el banco me va a prestar, sí, mediante el pago de un interés establecido. Si me sobra dinero, bueno, pues una forma de analizar qué pasa sería, en las mismas condiciones, pedirle al banco que ese dinero me lo reciba y me pague intereses. Entonces, la combinación, repito, todos mis egresos que se suben a un renglón, déjenme ver, ¿no? Ahí lo ven ustedes, todos mis egresos van a la suma. Luego tengo mis indirectos, puesto que esto lo trabajé a costo directo. Luego viene un renglón de pagos. Voy teniendo un saldo y voy calculando por unidad de tiempo cómo se va comportando el flujo financiero. Tengo los productos financieros que cuando me sobra dinero, pues el banco me puede pagar intereses, pero si me hace falta, pues el banco tendrá que cobrarme los intereses. Obviamente que hablamos de un diferencial bastante fuerte del orden del 100%, o sea, si a ustedes les pagan el 2% mensual por tener su dinero en el banco, pues con toda seguridad cuando ustedes requieran que el banco les preste, pues les va a prestar con un módico 100% más del 2%, o sea, les va a prestar a ustedes con el 4%, ¿sí? Entonces, al final, esta serie de operaciones es lo que tenemos como
el cash flow que hemos calculado a partir de esta sencilla representación del flujo a través de los histogramas. La base de todo, señores, es la planeación. Nada va a ocurrir si desde antes no nos preocupamos por que esto sea. Y sobre todo, aplicar el control en él. Esta sería la recomendación. Planeación, sí, pero también con el control exacto. Para mí, en este momento son las 17:55. Agradezco mucho nuevamente a Esmía y al ingeniero Lourdes Ortega y a todo su equipo de trabajo que me hayan dado la oportunidad de exponer este sencillo tema, que la verdad me llama mucho la atención que no sea aplicado como a mí me gustaría. Quiero decir, la cantidad de obras que pudieran ser. Siempre nada más es muy poca gente la que trabaja la ruta crítica, mucha menos gente la que trabaja para llegar al flujo de efectivo. Y como ustedes vieron, es una cuestión muy sencilla que está al alcance de todos nosotros. Entonces, pues, ingenieros, muchas gracias por su atención y espero que esto les pueda servir de aplicación en sus desarrollos, repito, tanto de proyectos como de obras. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Ponce. Una plática muy, muy interesante. Como usted comenta, es muy necesario estar aplicando todos estos conceptos. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas, como lo hemos hecho anteriormente a través de la plataforma Slido, con el hashtag SMIA. Bueno, en lo que esperamos que vayan llegando las preguntas, que seguramente habrá varias, porque ese es un tema que tiene mucho de dónde rascarle. Dije, quisiera hacerle yo una pregunta inicial. Ojalá que todas las obras pudieran llevar este análisis y tener la ruta crítica bien planteada. Nosotros sabemos que desde que se está haciendo el planteamiento del proyecto, se hace un análisis de riesgos. Dentro de esta ruta crítica, ¿dónde podemos meter esos riesgos? Que sabemos que puede ser, no sé, desde un retraso material o una falta de personal. ¿Cómo los podemos poner? ¿Algún factor de seguridad? ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, obviamente que todas las actividades son analizadas considerando el factor de riesgo que puedan tener, tanto en su impacto como en su posibilidad de aplicarlo, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, ahí es donde vamos nosotros tratando de absorber o tratando de prever qué nos puede ocurrir. El hecho de que ustedes utilicen el sistema de ruta crítica, pues yo difícilmente diría que se puede cumplir en un 100%, mas sin embargo, el hecho de que ustedes conozcan muy bien su proyecto ya les da una gran ventaja. Y esto les permite a ustedes tomar acciones muy rápidas cuando se llegan a presentar desviaciones en el desarrollo de la obra. Así es como hay que corregirlo rápidamente. Muchas gracias, ingeniero. El ingeniero Javier Guerrero nos comenta, bueno, hace una pregunta. ¿El flujo del proyecto va de la mano con el presupuesto programado? Sí, aquí yo un poco tal vez cambiaría los términos. O sea, cuando yo hago mi programa, es como tengo asociadas los costos a cada una de las actividades. Entonces, conforme voy desarrollando la obra, es conforme voy avanzando en el flujo, ¿sí? Entonces, es muy importante el controlar el avance y el flujo de la obra. Aquí hay un término que recuerdo que es el valor ganado, y es el hecho de, bueno, entre los gerentes de proyectos es muy común esto, de que podamos controlar cuánto nos está costando realmente la obra
de acuerdo al proyecto, a lo que programamos. Nosotros podemos decir, vamos muy bien en tiempo, sí, nada más que sabes que el desarrollo de tus actividades se te ha salido de control y entonces estamos hablando de que tu costo ya va 110% en este momento con respecto a lo que tenías programado. Entonces, todo eso tenemos que considerarlo en el momento de ir haciendo el control. Por un lado es el tiempo y por el otro lado es el costo. Y esto, pues repito, es en función de los procedimientos generales de construcción que se establecieron desde un principio. Muchas gracias, ingeniero. Un poco de la mano, me parece, a lo que nos está comentando es la siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje puede impactar el costo el no tener el programa de obra? Bueno, perdón, aquí sí voy a diferir un poco en cuanto a la correlación, porque si usted no tiene un programa de obra, pues entonces no sabe dónde va a terminar. Para que algo sea controlable, tiene que estar perfectamente definido. Entonces, si yo no tengo un programa de obras, pues, ¿cuándo vas a terminar? Pues espérate que termine. ¿Cuánto va a costar? Pues ahora que acabe te digo, ¿sí? Entonces, la situación de liga, costo, precio, tiene que ser muy vigilada. Yo decía en un principio que el aspecto del tiempo, el control del tiempo establecido en la planeación, es la que nos va a dar el costo del desarrollo de esa actividad. Si esa actividad se nos sale de control por alargar el tiempo, por acortar el tiempo, por los insumos, eso va a impactar definitivamente en nuestro costo general y el tiempo, ¿sí? Pero tenemos que tener un parámetro. Lo que no es medible no es controlable. No sé si contesté con eso. Sí, muchas gracias, ingeniero. Un poco más claro. Aquí, ya, gracias. ¿Cuáles son los roles de los interesados dentro de la empresa para poder llevar adecuadamente el flujo de proyecto? Bueno, dentro de la empresa, pues está todo el equipo de proyectos, el equipo financiero, los dueños, que han establecido un cierto sistema para poder llegar a los valores que ellos tienen establecidos en cuanto al rendimiento de la inversión. En ese punto, lo que se requiere, vuelvo al punto, en control y en planeación. Entonces, si tenemos perfectamente planeado esto y lo estamos controlando, los involucrados directamente dentro de la empresa tendrán una función que cumplir para no permitir que se nos salga de los controles. Muchas gracias, ingeniero. Nos pregunta el ingeniero Javier Guerrero, ¿el MBG y las gráficas financieras son dos controles distintos? Ay, caray, ¿cuál es el MBG? Sí, no, tampoco A ver sé. si el ingeniero Guerrero nos pudiera hacer favor de aclararnos, porque las gráficas financieras son importantes, nada más que no me dan avance de obra como tal ellas solas. Tengo que asociarlas, ¿sí? Porque en un momento dado, es el caso clásico, damos un anticipo del 20%. Oye, ¿y cuánto llevas de obra? No, pues ya pagué 20%. No, ¿cuánto es el avance de la obra? Pero... Se refiere al método del valor ganado. el método del valor ganado, correcto. Sí, no es que sean distintos, están relacionados, pero el método del valor ganado toma en consideración el análisis parcial de cómo se va desarrollando poco a poco la obra. Esto quiere decir que, decía yo hace un momento, podemos ir gastando más de lo que teníamos presupuestado. Y eso lo podemos saber a través del método del valor ganado, ¿sí? Se los recomiendo y ojalá y tuvieran la oportunidad de ahondar más en ese tema. Sí, lo recomiendo para las exposiciones. Por ahí anda un cercano colaborador de ustedes que es un experto en el método del valor ganado. Muchísimas gracias, ingeniero. Pues con esto daríamos por terminado la parte de preguntas y respuestas. Si nos llega por ahí alguna más,
se haya quedado en la caja. Se la haremos llegar, ingeniero, y con mucho gusto, si nos la responde, la compartiremos en nuestras redes sociales. No, pues les agradezco nuevamente mucho la invitación. Cuenten conmigo. Ingeniero Ortega, muchas gracias por todas sus atenciones. Muchas gracias, ingeniero Fabián, y pues a sus órdenes. Muchas gracias, ingeniero. Cedo la palabra a nuestra presidenta, el ingeniero Lourdes Ortega. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Ponce. Gracias, Fabián. Agradecemos su tiempo y su participación con nosotros. Considero de gran relevancia los puntos que ha estado mencionando. A veces no llegamos a visualizar el gran impacto que pueden llegar a tener el no contar o contar con un programa de obra a medias, si es que llegamos a tenerlo en algunos casos. Y viendo realmente de los recursos que disponemos, y los tiempos muertos que se están generando, que al final nos están costando, ¿no? Gracias por su participación, ingeniero, y pues es un honor para mí hacerle entrega de este reconocimiento por su participación con nosotros dentro del ciclo de conferencias Administrando la Ingeniería, con el tema Toma de Decisiones con base en el flujo financiero de los proyectos. Gracias, ingeniero. Ingeniero, muchas gracias. Aquí me permito recordar un pequeño comercial que introduje al inicio, que a lo mejor no fue muy captado, en el sentido de que esta exposición es un taller vivencial que se lleva en el CAPIT, el Centro de Coalición Profesional del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Disculpa, ingeniero, no estamos recibiendo su audio. No, a ver. Yo sí lo estoy recibiendo. De acuerdo, gracias. Decía yo que ese taller que acabo de explicar en una hora es algo que cada uno de los participantes lo vive en el Centro de Actualización Profesional del Colegio de Ingenieros Civiles de México, y que es una de las materias básicas para la formación de nuestros especialistas en administración de gerencia de proyectos. Entonces están correctamente invitados. Correcto, y pues en ese sentido, pues los invitamos a los cursos que ya estamos dando en colaboración con el CAPIT. Ahorita tenemos 2 programados, ya Fabián nos dirá bien cuáles son. Y también les reitero la invitación de unirse con nosotros a la sociedad. Les recuerdo que durante estos meses la inscripción y la regularización de nuestros socios es de manera gratuita. Y bueno, gracias a todos por acompañarnos. Espero les haya sido de utilidad esta información. Y los invito a seguir participando en este ciclo de conferencias. Los dejo con Fabián, que nos platicará sobre nuestra siguiente ponencia y los cursos que ya se encuentran a su disposición en CAPIT. Gracias. Muchas gracias, Lourdes. Como lo comenta Lourdes, quiero compartirles. Nuestra próxima plática será en colaboración con el Comité de Gerencia de Proyectos del Colegio de Ingenieros Civiles. Es un webinar que tendremos con el ingeniero Luis Robledo Cabello, coordinador de Comité de Infraestructura del Colegio de Ingenieros Civiles de México y el actual ganador del Premio Nacional de Ingeniería Civil. Será el día 6 de octubre a las 6 p.m. En esta ocasión no será abierto por nuestro canal de Facebook, habrá un proceso de registro, será vía Zoom. El registro será a través del Colegio de Ingenieros Civiles, ya sabrán más. Estaremos colocando la información sobre este webinar. De igual forma, tenemos los cursos que está brindando el CAPIT. Todos estos cursos son muy buenos, los recomendamos ampliamente, pero particularmente está el de Estudios de Mercados Inmobiliarios del maestro Daniel Algazi Cohen, con quien ya tuvimos una plática, y el Teoría y Práctica del Método del Valor Ganado por el maestro Flavio Roberto Durón González. Esto los primeros 12, 13, 14 y 15 de octubre y 27, 28, 29 y 30 de octubre. Los recomendamos muchísimo, son unos cursos muy bien elaborados que esperamos que les sea de mucha ayuda. Finalmente, les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales. Ahí estamos posteando de forma muy continua toda la información sobre la sociedad, temas de interés para la gerencia de proyectos, para la administración de proyectos. Esperamos que
nos puedan seguir y tener una comunicación continua. También hemos colocado un link en la parte de los comentarios en Facebook para que nos puedan dar una retroalimentación sobre esta conferencia. Lo hemos estado haciendo en todas las demás. Nos están ayudando mucho todos sus comentarios y de igual forma en estos días estaremos subiendo también un link para que puedan pertenecer a nuestra sociedad, llenando un formulario muy rápido. Y como lo comenta Lourdes, solo hacer hincapié que en estos meses, hasta fin de año, tendremos la inscripción gratuita. Entonces, los invitamos a todos a participar, a que se unan a este proyecto. Creo que ya a través de esta serie de conferencias se han dado cuenta en cuál es nuestro enfoque y entre más seamos, mucho más podemos lograr. Ingeniero Ponce, agradecemos mucho su participación. Como siempre, una exposición que nos deja muy buenas luces de qué es lo que tenemos que seguir buscando y qué es lo que tenemos que aplicar para que los proyectos realmente lleguen a buen puerto. Lourdes, muchísimas gracias a nuestro presidente por la organización de estas conferencias. No me queda más que agradecer a todos los asistentes y a todas las personas que nos estén viendo en una repetición. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos en la próxima transmisión. Hasta luego, ingeniero Ponce. Hasta luego, Lourdes. Gracias. Hasta luego.